Amigas, amigos, bienvenidos al Gran Premio de Azerbaiyán que se corre en Bakú, circuito de 6.003 metros que está en el calendario desde el año 2016, solo que en su primera edición se corrió como el Gran Premio de Europa. Desde entonces se corre en este circuito con la excepción del 2020. Por aquello de la pandemia no hubo carrera en este circuito, pero que nos ha dado grandes premios bastante emocionantes. Martín. Sí, es una de esas pistas donde quizás a una vuelta no es la más divertida de manejar, porque básicamente tres cuartos de la pista son o recta o curvas de 90 grados, pero por alguna razón Bakú, que ya vamos a ver cuáles son las razones cuando hagamos el vuelta a vuelta, siempre es una pista que dio de las mejores carreras del año, ¿no? 2017, 2018, 2022, 2024, muchas de las mejores carreras de cada temporada fueron en Bakú. Entonces es una pista que siempre tiene como altas expectativas, especialmente para nosotros los latinoamericanos en particular, porque el año pasado fue una de las pistas donde más competitivos fueron Checo y Colapinto, ¿no? De que fue su primera Q3 en su segunda carrera en la Fórmula 1. Así que nada, vamos a estar viendo cómo se maneja una vuelta rápida en esta pista, vamos a estar hablando de cosas que pasaron en la historia en este circuito, porque a pesar de que tenga 10 años o un poquito menos, ¿no? de historia, hay algo pasó en cada punto de la pista, más o menos, ¿no, Manu? Tiene una particularidad, es que se ha corrido, como les digo, desde el 2016 y siempre ha tenido un ganador distinto, ¿ok? Solamente un solo piloto ha sido capaz de repetir victoria en este circuito este año. Probablemente es una hazaña que logre cumplir otro piloto, pero ya lo veremos. ¿Y quién es ese piloto que logró ganar dos veces en este circuito? ¿Quién El vas? rey de Bakú, don Sergio Checo Pérez, Qué grande Checo. el rey de los callejeros. Bueno. Una regalada por Lewis, ¿no? Pero no se le quita el mérito a Checo por estar ahí adelante. No, para nada, no se le quita para nada el mérito, pero sí, ha sido el piloto más consistente en esta pista. Y bueno, es un circuito que siempre tiene drama. Sí, Siempre pasa algo que lo hace muy, muy dramático. Y vamos a ver cuáles son algunos de esos dramas que hemos vivido aquí en Bakú. Y bueno, ¿algo más que aportar o vamos de una ya al curva a curva? Vamos el curva a curva y empecemos con el drama desde la curva 1, Martín, por favor. Vamos a arrancar entonces. A ver, hacemos una mini simulación de largada que es muy fácil saber a cuánto estamos de la curva 1 porque tenemos el cartel de 200 acá, a 2 autos de distancia. Así que es una largada muy corta, no se llega ni a quinta marcha. Vamos a hacer una mini simulación de largada, no esperen mucho acá, ¿eh? Y ahí ya tengo que frenar. Es muy, muy corta la aceleración, ¿no? Para llegar a la curva 1. Pero bueno, Manu, ¿qué tiene en particular acá? A ver, ¿cuál de todos los casos de curva 1 querés hablar? Bueno, aquí, o sea, muchos creen que Hamilton perdió su campeonato del 2021 en Bakú por decisión de Michael Masi, pero yo te diría, Martín, que aquí fue donde Hamilton perdió su campeonato del 2021, porque en uno de los reinicios de bandera roja, Hamilton estaba, de hecho, en el segundo lugar, tratando de atacar en ese momento a su rival en el campeonato, en esa largada, en ese reinicio de la carrera, y se desesperó Hamilton. Hamilton solamente necesitaba puntuar, pensar como campeón, pensar en hacer puntos. Terminó alargando la frenada en un reinicio con bandera roja, terminó por allá donde dice Qatar Airways y tuvo que esperar a que pasara todo el pelotón para reincorporarse y terminó sin puntos en una carrera que le costó, como te digo, el campeonato. A ver, la particularidad de esa carrera es de que yo me acuerdo de que cuando después se habló del famoso botón mágico, lo que había pasado en esa largada es que, como decimos, bandera roja, el reinicio se largaba en la grilla y en la vuelta de calentamiento Mercedes tenía en particular un botón que literalmente le decían el botón mágico, o sea, el Magic Button. Magic Break. ¿Te acordás? El Magic Break. Y Hamilton tenía activado el Magic Break para calentar los frenos, pero ¿qué pasó? Cuando llegó a la grilla se olvidó de desactivarlo. Entonces, cuando llega la frenada... Se que vio así, en el video, Martín. ¿Te acuerdas que se veía el sí. humo saliendo de los neumáticos de ese auto de Mercedes? No, pero... Y eso fue muy particular de esa relargada. No se me olvida ese humo que salía de ese auto y Hamilton terminando al final de la pista. Claro, porque tenía los frenos, básicamente te clavaba a los delanteros y tocó el pedal y bloqueó no me quiero imaginar el humo, el olor a caucho quemado que había habido en la pista ese día. Pero no, sí, se fue de largo, como decís vos, se pasó completamente. Y lo particular que tiene
esta frenada de que acá se llega... ¿A cuánto van a llegar este año los autos? ¿Arriba de 350 kilómetros por hora? No creo que lleguen a 360, porque si en Monza pasaban los 350 un par de autos nomás, yo creo de que acá quizás 2 o 3 autos menos van a pasar los 350. Pero imagínense que... La particularidad es que en Monza todo es recta, pero aquí tenemos unas curvas bastante difíciles. Claro. Y el auto requiere carga, a diferencia sí. de Monza, donde no importan las curvas. Aquí sí hay curvas, vaya que hay curvas. Entonces algún que otro auto va a pisar los 350, pero la mayoría van a andar más en los 330 o 340. Pero imagínense que vienen a 340, vienen de una aceleración de 1,5 kilómetros, los frenos no tienen temperatura. Entonces muchas veces los pilotos clavan los frenos y se pasan de largo porque bloquean o porque no frenan bien. Es una frenada muy, muy, muy difícil. Entonces... es acá donde arranca la vuelta. Vamos a ir un poquito para atrás para mostrar cómo se hace la frenada normal, tradicional. A ver, lo que tiene en particular de Baku es esto. Todas, o no todas, pero la gran mayoría de las frenadas de las curvas son curvas en L, son curvas de 90 grados. Entonces, mecánicamente lo que tiene que hacer el piloto es muy sencillo. Simplemente tenés que frenar, doblar y acelerar. Esta frenada es a más o menos 150 metros en ritmo de carrera. En clasificación suelen estirar a 130, 120 metros dependiendo del setup del auto. Obviamente llegan en octava, van a bajar a tercera marcha, se van a quedar lo más a la derecha posible. No querés tocar el piano porque en esta pista los autos vienen muy bajo, entonces no querés perder nada de carga ni mecánica ni aerodinámica. Entonces los pianos, al menos los externos, se tratan de evitar en frenada. Entonces venimos bien a la derecha, tercera, doblamos a la izquierda, le pasamos lo más cerca al muro. Acá en el juego tenemos unos pianos que se levantan, pero en la realidad, en la pista real, son mucho más planos los pianos. Entonces podés apuntarle al muro básicamente. Abrís el volante, te vas lo más ancho posible. Cuarta, lo mismo, te vas lo más cerca del muro. Y esa es la curva 1. Acá tenemos, Manu, la primera zona de detección de DRS, porque tenemos básicamente 2 zonas de DRS seguidas, una después de la otra, pero con zonas de detecciones distintas, ¿no? Lo cual hace interesante Baku. La frenada para la curva 2 es a más o menos 100 metros, acá a la derecha está el cartel. Ponele que llegan en quinta o sexta marcha dependiendo del auto, van a volver a bajar a tercera. Lo mismo, es una curva súper estándar. Venís acá a la izquierda, este piano no existe en la realidad, así que le apuntan al muro. Le pasa finísimo al muro, te vas a la derecha y ni bien llegamos acá, ¡pum! DRS. Entonces tenemos la zona de detección en el medio de la frenada de la curva 2 e inmediatamente acá tenemos la zona de DRS, Manu, que es un lugar donde se suelen dar peleas por posición también, ¿no? Hay una en particular que vive muy fresca en la memoria de algún que otro tifosi. A ver, Manu, te dejo a vos el monólogo. ¿De cuál estamos hablando aquí? Porque mi mente tiene varias peleas aquí revueltas. Elegí la que vos quieras. ¿Aquí fue el Sainz del año pasado? Sí, acá fue la de Sainz con Checo. Ok, aquí fue donde el año pasado Checo Pérez chocó a Carlos Sainz no, intencionalmente, no, doblando no, el volante hacia la izquierda no. y estampó al pobre Carlos Sainz contra el muro de la izquierda justamente. Lo que pasa es que Martín tiene problemas de memoria y recuerda este incidente muy distinto. Pero yo recuerdo ver la cámara de Checo Pérez doblando ligeramente el volante de la izquierda y chocando al pobre Carlitos Sainz, dejándolo fuera de pista, pero le costó su puesto en Red Bull. Si hay algo lindo que tiene Baku, es que miren enfrente suyo, notan algo que muy particular, que son, ¿vieron esas rayitas blancas? Esto es una calle. Entonces es muy fácil saber qué piloto está moviéndose hacia un costado o no, porque tenés el punto de referencia de las rayas blancas. Y Manu, aunque te cueste aceptarlo, si vos ves el onboard y si vos ves la cámara, la mejor es la cámara de la del helicóptero que justo está arriba en esa maniobra. Carlos Sainz no estaba yendo parejo, paralelo en las rayas blancas, sino que su dirección era más similar a lo que estoy haciendo ahora. Entonces, por más que el volante... Comprobable. Yo me acuerdo, ¿te acordás lo que era Twitter el año pasado con gente señalando flechitas y que las ruedas y que Chico tenía el volante derecho? ¿Cómo olvidarlo si yo era uno de ellos? Claro, no, una locura. Muchachos, la rayita... Da igual. Ok, cuestión. Acá se pelea por posición, Manu. Hay rayas blancas de puntos de diferencia, así que es muy fácil seguir tu carril porque literalmente están los carriles marcados. ¿Algo más que aportar acá? ¿Alguna otra maniobra que quieras añadir? No, pasarán 10 años y yo voy a seguir exactamente recordando las cosas de la misma forma. Nada que me digas va a cambiar mi recuerdo. Sí. Como estamos yendo lento, me voy a quedar en el carril lento porque claramente están marcados los carriles. Ok, cosa particular de esta frenada. ¿Pero qué pasó? A ver, hay que decirlo, ¿no? Del año pasado. Del año pasado había una pelea múltiple por esa posición. Estaban peleándose por diferencias de neumáticos. Leclerc, Norris, Pérez, Sainz.
y fue un final de carrera épico y espectacular. Luego tú me dirás dónde estaba Colapinto al final de esa carrera. Martín, gracias a ese incidente. Pero es una zona que se presta muchísimo para adelantamientos porque en la zona de res anterior el piloto se acerca lo más posible o incluso puede tratar de hacer una maniobra de adelantamiento en la curva 1 o simplemente culmina la maniobra en este sector de DRS. Claro. Y es muy difícil adelantar en todo el resto del circuito. Incluso es difícil adelantar en este circuito, porque por más que llegues con DRS, que llegues con altas velocidades y todo, lo que tiene en particular esta recta es de que la línea, la trazada ideal, la trazada perfecta, no es completamente recta, porque acá no se nota, y si hay algo que tipo tenía razón Sainz, es que la pista se va hacia la izquierda. Si tiran el video para atrás, o bueno, vamos a hacer una pequeña marcha atrás mientras voy contando eso, ¿no? Así ustedes ven clarito el momento donde la pista se va hacia la izquierda. Cuestión, lo que tiene es de que la trazada ideal está muy marcada y fuera de esa línea tenés muchas ¿viste esas pelotitas, los marbles de caucho? Que si vos pisás por ahí intentando pasar un auto, ensuciás el neumático y eso te frena mucha performance, te quita performance en la frenada. Entonces, por más de que vos vengas con DRS y que tires el auto para adentro o para afuera, o quizás el auto que está adelante defendiendo se tira para adentro y pisa los marbles, esa diferencia de performance en la frenada también es un factor a tener en cuenta para los pilotos a la hora de hacer esa maniobra. Entonces llegás a 330 por hora, es una frenada ya difícil por el hecho de que venís, ¿no? a esas velocidades, encima que algunos vienen con el neumático sucio, más distintas cargas, más gente que hace lift and coast, es una curva que se presta para peleas por posición, ¿no? Y bueno, como les decía, mira Manu, acá vamos. Fíjate que acá estoy paralelo al muro y fíjate que se nota clarito, ¿no? Como el muro se va hacia la izquierda y toda la pista se va hacia la izquierda. Entonces la trazada ideal es por acá en el medio, que es lo que estaba tratando de hacer Sainz en esa maniobra con Checo, tratando de seguir la succión de Leclerc, ¿no? El problema era de que Checo estaba a la izquierda y bueno, ahí pasó el encontronazo. Pero nada, eso. ¿Vamos a la frenada? A la frenada de la siguiente curva. Algo en particular, esta, como les decíamos, curva 3, esta frenada es en sí también a los 150 metros, quizás en clasificaciones tiran a 120, 130, pero en carrera es a 150 metros. Lo que tiene en particular de esta frenada es que cuando lleguemos se van a dar cuenta, bajamos a tercera, es muy parecido a la curva 1. Lo que tiene en particular esta frenada es de que ni bien lo empezás a doblar, mirá, ¿qué es lo que tengo acá enfrente, Manu? Hashtag ad, hashtag sponsor. Está el muro de Pirelli, ¿no? Exacto. Sí, sí. Entonces, esta frenada en particular lo que tiene es de que, como yo les decía, es una frenada muy difícil. En este punto el piloto tiene que decidir, che, ¿hago la curva o uy, le erré la curva? Y si le erras a la curva, no te queda otra que abrir el volante y venir para acá. Entonces, este escape tenemos... se usa mucho. Sí, se usa muchísimo. Sí. La cantidad de banderas rojas y amarillas y vueltas anuladas que hemos tenido a lo largo de la historia en clasificación. Renault, Haas han pasado por esta parte aquí, tratando de hacer una maniobra de adelantamiento en la cual le erraron el freno y terminaron teniendo que estirar. Entonces sí, es una curva en donde vamos a ver bastante eso en carrera sobre todo. Vamos a ver acción en carrera, vamos a ver acción en clasificación y uno de mis momentos favoritos de la historia del automovilismo también pasó acá, de que por favor vayan a ver a Javier Ragunathan intentando dar vuelta el auto cuando se pasa acá en Fórmula 2 en 2019. Es uno de los mejores momentos de la historia del automovilismo, es uno de los mejores pilotos de la historia, es una lástima que tremendo talento no haya llegado a la Fórmula 1, pero bueno, eso, entonces... Llegamos en tercera, se frena a 150 metros, tercera, doblamos. La curva en sí es súper sencilla, es una curva de 90 grados. Si el piloto decide que va a hacer la curva, obviamente viene para acá. A veces le erran el cálculo, así que podemos llegar a ver contactos acá en el muro tranquilamente. Seguimos con la vuelta normal, nos venimos para la izquierda inmediatamente, quinta, sexta marcha más o menos, nos venimos a la izquierda. Acá más o menos, entre 70 y 80 metros queremos volver a frenar, acá está el cartel de 50 que es el que se usa de referencia, se baja otra vez a tercera, curva 4 hacia la derecha, lo mismo, no hay mucha ciencia. Lo que sí vamos a añadir acá en particular, que creo que este piano sí existe en la vida real, y este es uno de esos pianos que no querés tocar, porque si lo agarraste puede pasar lo que le pasó a Stroll el año pasado, que no sé si te acordás de que le pegó el pianazo, se le fue el auto para afuera y creo que tocó a un Racing Bulls, si no me equivoco. Entonces es un piano que querés evitar. Por lo cerrada que es la curva, muchas veces los pilotos le apuntan o se lo tienen que comer, pero nada, eso es una curva muy cerrada. Y bueno, es una pista muy difícil, es una curva también muy difícil porque muchos recordarán que acá fue el primer contacto de Colapinto en la Fórmula 1, ¿no? En los libres 2 creo que fue, o 1 del año pasado. Fue acá en la curva 4.
Lo mismo, no hay mucha ciencia, ¿no? Lo que tiene en particular que podemos añadir de esta sección de curvas, porque son todas curvas en L, son todas curvas de 90 grados, es de que por cómo está cargado el auto, por el setup que tienen muy poca carga aerodinámica trasera, pero sí tenés un poquito de carga delantera. Entonces lo que pasa muchas veces es que vos querés entrar con el auto pasado, vos querés tener esa rotación extra, que es fácil de conseguir, porque al no tener carga aerodinámica, el auto quiere como entrar derrapando, pero necesitas una buena carga mecánica, necesitas mucha confianza en el auto para agarrar ese derrape mientras el auto está doblando y enderezarlo y acelerarlo lo antes posible. Entonces es muy importante el setup en esta pista, es muy importante tenerle confianza al auto a la parte trasera. Pilotos que prefieren autos subvirantes suelen tener mucha mejor performance en esta pista, es por eso de que Checo siempre le fue bien. Checo es un maestro de controlar el auto con la parte trasera, por eso siempre fue tan bueno gestionando los neumáticos. Entonces es una pista que se presta para pilotos como Checo o como Charles, ¿no? que les gusta por ahí el culo un poquito más suelto, pero saben agarrar carga mecánica. Curva 5, acá oficialmente entramos en el sector 2, la línea está un par de metros adelante. Esta frenada en particular, querés frenar un poquito más tarde, esta es una frenada que querés estirar y querés doblar muy tarde. Se frena más o menos 70-80 metros, también se baja a tercera marcha, te quedás bien a la derecha, querés doblar lo más tarde posible, porque esta es una de esas curvas donde las haces pensando en la siguiente curva, ¿no? No haces la curva 5 pensando en la velocidad de la 5, sino que haces la 5 pensando en la tracción de la 6, saliendo de la curva 6. Entonces doblamos tarde para mantener el auto lo más a la izquierda posible, venimos acá, volvemos a darle un pelín al freno y vamos para la derecha. Acá este piano existe y si bien no te querés montar en el piano, podés rozarlo un poquito, podés llegar a darle un besito. Es esos pianos, ¿viste, Manu? Que siempre tienen como el borde interno manchado de negro de los roces de caucho. Querés pasarle lo más fino posible al piano, pero a veces lo tocas. Siempre y cuando no te montes en el piano, estás bien. ¿Qué es lo que pasa si te montas en el piano? Te raspa el piso, perdés la carga trasera y el auto se te va a ir ancho, te va a escupir para afuera y, como pueden ver, está el muro. Entonces, si te montás a los pianos internos que tenés, que no son muchos, pero están, podés llegar a perder el auto. Así que nada, lo importante de la curva 5 y 6 es quedarte a la izquierda en la 5 para salir acelerando lo antes posible en la curva 6. Queremos usar toda la pista, vamos a acelerar temprano. Acá vamos a subir a sexta marcha. Esta es una de esas curvas, no sé si te acordás, Manu, que hablaba en Monza de que a veces, creo que era entre el ESMO 1 y 2, ¿no? De que el auto quedaba en sexta y vos lo quedás acelerando, que no metías séptima. Esta es una de esas curvas. Nos vamos a quedar en sexta, van a escuchar algún que otro motor tipo gritando, pidiendo auxilio. Frenada más o menos 90 metros. Vamos a bajar a segunda marcha. Y para los que ven el curva a curva original se acordarán de la magia del short shift, que ahora vamos a explicar de otra vez por las dudas qué es lo que se hace. Venimos a la derecha, queremos pasarle lo más cerca posible al piano. Lo mismo, no queremos montarnos en el piano, pero sí queremos ir tipo bien adentro. Entonces, ahí me monté un poquito mucho, ¿no? Es importante esta curva que sí, que el trayecto, que el paso por curva sea lo más corto posible. Querés apuntar al vértice lo antes posible, querés doblar bien agresivo. Y cuando vamos a acelerar, ¡pum! Short shift a tercera. Entonces, bajamos a segunda para tener para tener freno motor más fuerte. Esta es una curva donde es muy importante el freno motor. Y ni bien vamos a empezar a acelerar, subimos a tercera para que los neumáticos no patinen tanto, ¿no? Para tener más control de la tracción, de la aceleración, del torque que va hacia las ruedas cuando usamos el acelerador. Para eso que subimos a tercera. La particularidad de este sector es que es el sector más trabado del circuito y el sector más angosto de todo el circuito. Es que viene ahora. Increíblemente angosto, que es lo que viene a continuación. Sí. No hay espacio, aquí no hay cero espacio. Creo que probablemente es la curva más angosta de toda la Fórmula 1. La curva 8 y 9, que es la que vienen ahora, es el punto más angosto, si no es de la historia de la Fórmula 1. La que viene con impresión. Claro. Sí, de la historia de la Fórmula 1. O sea, no caben dos autos jamás. O sea, pero ni siquiera de los viejos caben. No. Es una locura que pasen, ¿no?, estos tractores por ahí. Lo que tiene en particular hasta ahora, desde la curva 3, 4, 5, 6 y 7, es de que hasta la 3, quizás hasta la 4 se puede pelear por posición. Por ahí ustedes viendo acá la vuelta dicen, ok, en la 5 o 6 quizás podés... no, generalmente de la 5 en adelante, por más que tengas más ritmo, todo este tramo tenés que seguir. Y lo que tiene en particular acá es como los autos tienen tan poca carga aerodinámica, pero suelen tener alerón delantero, es acá donde el aire sucio juega un factor a tener en cuenta. Entonces, hasta la curva 4 es bastante fácil de seguir, pero 5, 6 y 7, que es la curva que acabamos de hacer, más todo lo que viene adelante, es acá donde cuenta el aire sucio. Y esto es lo que hace muy difícil de seguir en esta pista, lo que vamos a ver acá. Entonces, acá vamos a salir de curva 7.
Vamos a ir para acá. Acá se llega a quinta marcha. Lo mismo de hace un rato. Van a escuchar motores gritar. No vas a meter sexta porque a más o menos 70 metros querés volver a frenar y vas a bajar a tercera. Y este es el punto más angosto de la historia de la Fórmula 1. Y el muchacho que maneja el auto que estoy usando ahora tiene muchos malos recuerdos. Y vos, Manu, también tenés malos recuerdos porque acá pasó el famoso... I am stupid. De hecho, así se llama esta curva. Esta curva se llama I am stupid. Esta es la curva I am stupid, literal, sí. ¿Qué fue lo que hizo Charles Leclerc en ese momento en el que declaró que era estúpido? Nada, no hizo la curva, se estampó. Eso hizo. Así, ya. Charles Leclerc y ya que estaba con medio auto metido en la barrera, dijo I am stupid. I am stupid. Ay, Dios. Charles, que venía para una vuelta... fue en clasificación eso, venía pero probablemente para pole position, estaba hiper mega revolando, pero sí, se pasó. Y esta es una de las tantas curvas donde les decíamos, tenés que elegir, llega este momento y vos tenés que decidir, ¿hago la curva o sigo de largo? La mayoría intenta hacer la curva porque esta es una de esas frenadas donde no querés frenar lo más tarde posible, sino que querés asegurarte que el paso de curva sea a la velocidad correcta. Entonces muchos pilotos lo que hacen es que frenan temprano y después simplemente van tipo coasting en tercera hasta que tienen que hacer la curva y ahí doblan y hacen la curva. Porque el margen de error acá no existe. Entonces muchos pilotos prefieren perder una décima pero asegurarse de no partir el auto como hizo Charles Leclerc en aquella... fatídica tarde del 2019, ¿no? Sí, creo que sí, fue en 2019. Sí. Así que bueno, curva del castillo. Este es el sector del castillo. Esto es curva 8. Curva 8 es hacia la izquierda y este pequeño kink hacia la derecha. Acá, esto es curva 9. Entonces vamos a venir para la izquierda. Esto es curva 10. Acá queremos... Todo esto venimos acelerando. Todo en tercera, todo esto es en tercera. Acá vamos a volver a frenar un poquito. Para hacer la curva 11, que es esta hacia la derecha. Cosas en particular de la curva 11, es completamente a ciegas. Los pilotos tienen que usar el muro como referencia. Y acá hemos tenido contactos. 2016, Hamilton, en clasificación creo que también fue, rozó este muro y rompió la suspensión. La hizo miércoles y el auto se fue completamente fuera de control porque había perdido la suspensión delantera derecha. Entonces... La línea de carrera implica que tienes que pasar lo más cerca posible al muro. Así que... Sí. Tenés que rozar el muro, pero no tenés que tocarlo. Es como la curva de la piscina de Mónaco. Pero esta, como es cuesta arriba, es completamente a ciegas. Entonces tiene como ese extra de dificultad, de que venís de la zona más angosta de la historia de la Fórmula 1, con la adrenalina a 1000, doblando a 150 por hora, y tenés que apuntarle a este muro sin poder verlo. Es impresionante, ¿no? Entonces, curva 11 y curva 12, estamos en la 11. Es uno de esos casos donde vos querés pensar en la salida de la 12, no en el paso de la 11. Entonces, ni bien hacemos esto, nos quedamos acá a la derecha, no queremos usar toda la pista, y acá vamos a pegar otro volantazo. Acá lo mismo, este piano no existe, van a ver la pista pintada como que está un piano, pero el piano no tiene elevación. Esta versión del juego está muy desactualizada. Le apuntan otra vez al muro de la 12 y acá nos vamos bien ancho. Querés usar toda la pista, querés usar todo el muro. Otra cosa que acá los que juegan el juego van a saber de que acá te dan límites de pista, pero en la vida real el muro es el límite de pista. Acá podés usar absolutamente todo. ¿Ves? Ahí está, me invalidaron la vuelta, pero esto en la vida real no pasa, se puede ir hasta el muro. Y bueno, Manu, acá estamos acá empieza, ¿no?, como la preparación para la mega recta más larga, el punto de aceleración más largo del circuito. Sector 2, acá también hemos tenido un momento histórico, ¿no?, que es el Ericsson Giras. No sé si te acordás de eso, Manu. Eso no me acuerdo. Venían... ¿Eso fue en el 2017? 16 o 17 fue. En el Haas venía Román Grosjean calentando porque había safety car. Y de la nada, ¿qué pasa? Grosjean. Grosjean siendo Grosjean. Y el muchacho prende la radio y de la nada es como, ¡Ey! ¿Qué pasó? Ericsson nos pegó. Y cuando van a la repetición, Marcus Ericsson no estaba ni cerca. Solito. Sí, fue de burro. Sí. Así que nada, este es el lo famoso... caliente que estaba Grosjean en ese post-carrera, lanzando todo en el pit y la gente viéndolo así como, ¿por qué estás bravo tú si fuiste tú solo? O sea, ¿qué te pasa? Sí, no, bueno, Grosjean no. Ahí debió darse cuenta de que no tenía que seguir. Sí, Grosjean, que siempre fue un piloto que podía ser muy rápido, pero claramente rompía muchos autos que no tendría que haberse roto. En fin, curva 13-14, lo que tiene en particular, que son estos kings hacia la izquierda, son
completamente a fondo, pero tenés que ser muy suave con el volante. Y es como bastante ciegas también. Entonces los pilotos vienen a la derecha, van a ser muy suaves con el volante y venís hacia la izquierda. Lo mismo con la curva anterior. Ahora, hacia la frenada de la 15 te querés quedar bien a la izquierda, no te querés ir a la derecha, porque esta es una de esas frenadas que tenés que hacer como en diagonal. Vos tenés que venir en esta dirección, pero la posición del auto tiene que ser pensando en dónde va a estar el muro al final. Y acá fue donde el año pasado Colapinto ganó una posición. No sé si se acuerdan que venía peleando contra los Haas. Uno era Oli Berman y el otro era Nico Hülkenberg, porque Magnussen había tenido el problema de la licencia, entonces tuvo que correr Berman en esta carrera. Y cuando Franco venía atacando a Hülkenberg, que venía un par de segundos adelante, Hülkenberg de la nada pierde 3 segundos. ¿Qué es lo que pasa? Miren. Desde acá, básicamente, en la cámara del auto es muy difícil ver el muro, ¿no? Es como que vos la frenada de la dirección la haces de memoria. Vos empezás a frenar acá a los 110, 100 metros más o menos, y fíjense como con el auto completamente derecho de la nada tenés el muro acá. ¿Qué es lo que pasó? De que Hülkenberg le erró el cálculo y venía más a la derecha de lo que tendría. Entonces clipeó este muro de acá antes de empezar a doblar. Y esto no es la primera vez que pasa, tipo, esto ha pasado varias veces. Y esa es la dificultad de esta frenada. Que vos no ves dónde vas a querer poner el auto, sino que es como bastante a ciegas, ¿no? Pero tenés que estar lo más a la derecha posible porque es una curva muy cerrada. Entonces, si sos conservador y te quedas muy a la izquierda, el paso por curva va a ser más lento. Pero si te pasás, si te vas muy a la derecha, llegás con el freno completamente colapsado y no puedes hacer absolutamente nada para esquivar ese muro. Y acá hemos visto muchos choques también, ¿eh? Acá también hemos visto choques, tanto entrando a la curva como saliendo. Porque esta sí que no hay vía de escape que te salve. Si vos le errás, en la entrada tipo le pegás al muro. Y si le errás cuando doblás la curva, te pegás con el muro a la salida. Entonces... Y Baku tiene esa particularidad. En las curvas, o sea, en muchas de las curvas que son difíciles, tiene unas vías de escape que no te esperas que tenga y sí las tiene. Sí, sí. Pero hay sectores en los que es imposible, como este, por ejemplo, donde no tiene nada que hacer. Tenés la vía de escape, pero básicamente tenés que planear ir al escape antes de frenar. Entonces no aporta nada el escape en una situación de carrera o de clasificación. Entonces... Y los safety car que hemos tenido en Baku no han sido tanto en curva como en recta, porque en la recta sí no hay espacio, lo que hay es muro. Entonces queda el auto en medio de la nada y eso detona automáticamente o un safety car o una bandera roja. O bandera roja, sí, porque acá hemos tenido bandera roja un montón de años. La cantidad de reinicios que hemos tenido es impresionante. Pero bueno, acá vamos. 100 metros más o menos la frenada, 110, 100 metros. Ahí vamos derechito, se dobla en tercera esta. Queremos venir lo más cerca del muro posible y queremos doblar. Este piano no lo querés atacar, no querés montarte al piano, porque si te montás al piano, lo que decíamos hoy, perdés la carga del piso y el auto te escupe para afuera. Y si te escupe para afuera, ¿qué tenemos acá? ¡Pum! El muro. Acá hay chance que damos autos en el muro hasta en clasificación, ¿eh? Tipo, esta curva es muy difícil, es de las curvas más difíciles de hacer en esta pista, junto con la curva del Castillo, porque no es una curva en L. Esta es una de esas pocas curvas, ¿no?, donde tenés un perfil distinto. Encima, como la salida es en bajada, de verdad te escupe el auto hacia afuera. Es muy difícil controlar el auto. Acá vamos a llegar al sector 3, en el medio de paso de curva de la 16. Para la 16 no hay mucha... si no hay mucha ciencia, llegamos en cuarta marcha, queremos frenar a más o menos 90 metros. Esta es una de esas curvas donde tu cerebro normalmente siempre te dice cuando estás manejando que querés frenar lo más tarde posible. Pero esta es una de esas curvas donde la prioridad es la salida de la curva, no la entrada, no el paso por curva. Entonces muchos pilotos prefieren sacrificar un poquito de velocidad de paso de curva para asegurarse de tener más aceleración. Entonces no querés frenar tarde, no querés doblar exigido, sino que querés frenar temprano, entrar con el auto completamente estable para acelerar lo antes posible y tener más tracción en la salida, porque acá, Manu, tenemos el punto de aceleración más largo y es básicamente el sector 3, ¿no? Porque el sector 3 inicia justo en el medio de la frenada. Y bueno, durante el sector 3 lo único que tengo que hacer es acelerar. Así que, Manu, ¿te parece bien si bajo a tercera y hago todo el sector 3 de una para que vean lo larga que es la aceleración mientras vos hablás y nos contás del circuito? Bueno, esta justamente es una de las rectas más largas de toda la Fórmula 1. Básicamente una aceleración plena, una zona de detección de DRS en el medio y una recta muy larga. Circuito icónico hemos tenido aquí, por ejemplo, en el año 2021, ¿no? Fue cuando tenemos esa imagen de Verstappen golpeando dándole una patada a su auto que de la nada perdió en el medio de la recta, que terminó por darle la victoria a Checo Pérez. Tuvimos incidentes entre los dos Red Bull, no sé si te acuerdas, Martín, entre Ricciardo y Verstappen, justamente en la frenada de la curva número 1. Justamente acá, sí. Sí, justamente allí hubo como un test braking o no sé qué le pasó a Ricciardo, que frenó bastante antes de tiempo. Verstappen se lo lleva puesto y terminan los dos Red Bull fuera de carrera.
Y sí, hemos tenido incidentes también con Bottas, Vettel y Hamilton, donde Vettel le pega un poco por detrás al auto de Hamilton, y lo que termina por pasar es que le afloja el headrest donde va que se encaja en el auto, y tuvieron que hacer una parada en pit solamente para cambiarle esa pieza al auto para poder ajustar bien donde va la cabeza del piloto, y terminó por costarle obviamente bastante a Lewis Hamilton. Entonces es un circuito en el que siempre ha habido incidentes, es un circuito en el que siempre hemos tenido diferentes tipos de situaciones que lo hacen muy, muy, muy dramático. Entonces estoy seguro de que vamos a tener espectáculo este fin de semana. Sí, y bueno, y también uno de mis momentos favoritos, que es en la bandera roja de 2017, que a Kimi Raikkonen se le había roto el alerón trasero por un contacto, no me acuerdo con quién, y estaban en el boxes a la corrida arreglándole el alerón trasero porque habían dado no la notificación de que en 5 minutos había bandera verde para volver a arrancar la carrera. Y si Kimi no estaba formado en la calle de boxes, tipo en la salida, no podía participar del reinicio. Entonces estaban a las corridas, al punto de que lo sacaron a Kimi sin volante. Y ahí tenemos el famoso ¡Hey, steering wheel! ¡Close steering wheel! ¡Yeah! ¡Somebody tell it to me! ¡Come on! También no sé si te acuerdas que le pasó a Tsunoda, que se le rompió la mitad del DRS de su alerón. Sí, y hicieron una parada en pits para pegarlo con con cinta, Sí. y nada, le dijeron no tiene más DRS. Obviamente los mecánicos. No lo abras. Y me recordó el meme de los ingenieros de ¿funciona? No, está roto. No, y pone cinta. Esa es la solución de los ingenieros en ese caso de Alfa Tauri. Y sí, se ven todo tipo de accidentes. Bueno, la de Albon, sí. La de Albon del año pasado, de que se salió a pista o lo sacaron a pista con el coso arriba para enfriar el motor. ¿Te acordás de que él lo tuvo que sacar y estirarse para sacarlo con la mano derecha porque si no, no podía volver a boxe porque se le iba a recalentar el auto? Así que eso es lo que tiene Bakú. Por alguna razón todo pasa en Bakú. Headrest, DRS, volante, guantes, calefacción, todo, siempre pasa algo. Entonces no sé qué tiene Bakú, no sé si es por el horario, no sé si es por el vodka que tomarán los mecánicos. Hay algo que hace que Bakú siempre sea ultra caótica y suelen ser una de las mejores carreras del año. Así que no es por sumar expectativas, el año ¿no? pasado, te doy la oportunidad de hablar un ratito de eso, ¿no? El año pasado una alegría muy grande tuvo aquí Colapinto, Martín, sus primeros puntos en Fórmula 1. Primeros puntos de Fórmula 1 y primera Q3 de Fórmula 1. Y bueno, ya me das el pie para ir a la vuelta rápida, que hoy vamos a estar viendo la vuelta de Q2, no la de Q3, porque la vuelta más rápida de Colapinto del año pasado fue la vuelta de Q2. Así que vamos a la vuelta rápida, Manu. Vamos a la vuelta rápida, justamente, ¿con quién? Con Franco Colapinto, que todos van a estar mirando a la derecha otra vez. Ignoren el boludo de la izquierda. Ese no sabe nada. Ese no sabe lo que es. Y bueno, acá arrancamos con la vuelta rápida. Ya tenemos a Franco en vuelta, preparando la vuelta abriendo, ¿no? Que la preparación es en la salida de la curva 16. 150 metros más o menos la frenada para la curva 1. Se frena recto, se dobla para la izquierda. Lo más cerca del muro, lo vamos bien ancho. Preparamos la frenada para la curva 2. Lo mismo, 100 metros, 90 más o menos. Doblamos para la izquierda. Lo más cerca del muro, vamos bien ancho, DRS instantáneamente, quinta, sexta marcha. Fíjense acá como les decía, ¿no? De que el piloto se va como un poquito para la izquierda. Otra cosa a tener en cuenta es el atardecer, porque se corre como a las 5 de la tarde esto, frenada a 130 metros, le vamos cerca del muro, vamos bien ancho. Nos vamos desde la curva 4 a la izquierda, 70 metros, doblamos hacia la derecha, evitamos darle duro al piano. Ahora viene la curva 5, arrancamos el sector 2, frenada más o menos 80 metros, nos quedamos bien a la izquierda, derecha, tratamos de evitar el piano. Acá, los dos tenemos un momento, tenemos el mismo momento en la misma curva, frenada para las 7, 80 metros, bajamos a segunda, nos vamos lo más cerca posible del primer vértice, tercera. Cuarta, el momento de la curva del castillo es acá donde muchos directamente no ven el onboard es impresionante, ¿no? Mirá. Curva 2 hacia la izquierda, bien pegado al muro. Acá queremos ser muy suave con el volante. Curva 13, curva 14, bien suave con el volante para no perder mucha velocidad. Nos quedamos a la izquierda para preparar la 15, 110 metros. Frenamos bien a la derecha cerca del muro. Hacia la izquierda evitamos darle duro al piano. Salimos cerca del muro. Frenada para la 16 y sector 3, 90 metros. Cuarta marcha hacia la izquierda. No le damos muy duro al piano. Vamos bien ancho, usamos toda la pista. Y acá, Manu, la aceleración eterna, ¿no? Queremos ser muy suave en la 18, queremos ser muy suave en la 19, nos vamos lo más a la izquierda posible, vamos despacito doblando hacia la 20, acá nos acercamos, zona de detección de DRS en el medio de la 20 y pum, abrimos el DRS. Okay, I've got a late cross
Y con esto, muchachos, tenemos el cierre de vuelta rápida de Franco Colapinto de la Q2. Que disfrutemos de esto un ratito, ¿no? Escuchen eso. Disfrutemos esto. Okay, you go in, fast charge, watch your delta, that's a good lap, currently P542.4, very good lap. Okay, you're through to Q3, mate. Congratulations. Watch your delta, please, watch your delta. Feedback on flap. Good, Temperature in the car. Vamos, la concha de su madre. Vamos. Bien, good job. Vamos, carajo. Vamos, carajo. Okay, just watch Ya your no delta, perdía mate. puntos de licencia. No worries. Menos $10.000. Decí que lo hizo en español y probablemente nadie se dio cuenta, ¿no? Pero. Vamos, la pinche la. No, piel de gallina, porque la vuelta en sí es espectacular. Esta vuelta fue más rápida que la que metió en Q3. Fue un 42.4. Fue más rápido de lo que giró Albon en todo el fin de semana. En ese momento lo puso, creo que en quinta posición o sexta. Y nada, mano. Eso es lo que tiene Baku, ¿no? Que cuando metés la vuelta y cuando sabés que metiste la vuelta, se siente. Lo siente el piloto. Porque tenés que pasarle fino a los muros. Hay momentos donde cualquier error, cualquier volantazo de más, literalmente se termina ahí tu fin de semana. Así que bueno, tremenda vuelta por parte de Franco. Y bueno, con eso nos vamos a lo siguiente. Han pasado un par de cosillas en esta semana, Martín, que creo que tenemos que hablar. Me dijeron que Verstappen ya se va de la Fórmula 1 al NLS. ¿Es cierto eso? Se va a la... Me engañaron. Voy a intentar pronunciarlo, pero probablemente no me salga, así que prepárate para corregirme. Debutó oficialmente Verstappen en la Nürburgring Langstrecken Serie, la NLS. Manu, se nos va, como decís vos, Verstappen a resistencia porque el muchacho pasó, la verdad que con honores, la evaluación, ¿no? Para obtener su licencia en el A para correr en Nordschleife. Que no sé si lo querés contar vos o lo cuento yo más o menos de cómo es el tema de las licencias de Alemania. Porque es particular, ¿no? Porque tenés la licencia exclusivamente para esta pista, Manu. Es solamente para esta pista. Y tuvieron que darle clases de manejo a Max Verstappen, vi por allí, ¿no? No, creo que él salió a educar al resto, Imagínate que él que tiene que darle clases de manejo a Max Verstappen. Es una locura. Qué inútil, ¿no? Bueno, hay un video en particular que, si me acuerdo, voy a dejar el link en la descripción, de que Robert Kubica pasó por lo mismo, ¿no? También. Vamos a contar un poquito de cuál es el proceso para obtener la licencia y después cuento la anécdota. Nordschleife, que es la pista, no es solamente el circuito de Nürburgring donde se corría la Fórmula 1 hace a partir de 20 años, no es ese circuito de 10 kilómetros y medio. Este mide aproximadamente 24 kilómetros, 22 kilómetros, dependiendo de la configuración que se use. Es ese circuito histórico donde Lauda tuvo aquel accidente, ¿no? En el 76. Le dicen el infierno verde. El infierno verde, de Green Hell. Entonces, hay pasos muy específicos que tenés que pasar para obtener la licencia de este circuito, y no es una sola licencia. Vamos a hacer el resumen. Funciona exactamente igual que en Gran Turismo, que en el juego. Viste que vos tenés la licencia nacional B, la licencia nacional A, y después tenés licencia B y licencia A. Es lo mismo en Nordschleife. Para obtener la primera licencia, básicamente vos tenés que ir de acompañante con alguien que tiene licencia A en el circuito, que en el caso de Max fue con, no sé, un alemán random. Y acá viene la anécdota de que cuando Kubica estaba sacando esa licencia, básicamente tiene que manejar un auto común y corriente con alguien de pasajero, ¿no? O sea, primero él va de acompañante y después tiene que manejarlo en el mismo auto con el coach de acompañante. Y Kubica lo hace, en su caso particular, con un youtuber que es muy famoso porque es un piloto oficial, ¿no? de Nordschleife. Compite exclusivamente en ese circuito. Y nada, está a la vuelta de Robert Kubica, ¿no? con este muchacho, con Misha. Verstappen hizo esto ya hace rato, antes de junio creo que lo había hecho. Su siguiente paso para obtener la licencia B, que era la primera, era correr ¿te acordás? Con las pruebas que había corrido allá por junio cuando hicimos el video. Y ahora lo que hizo Verstappen es obtener la licencia A, que con la licencia A él ya puede correr cualquier auto en esta pista, y obviamente el objetivo de Max es competir con el GT3, que es el auto más rápido de la NLS, es el equivalente a la Fórmula 1 de esta pista. Para obtener esta licencia B, lo que tenía que hacer Max era competir con un auto GT4, pero como era su primera vez compitiendo con el GT4, con la licencia B, tenía que correr con el tenía que correr con el auto bajado de potencia y con lastre, no con
peso extra. Entonces, en vez de tener creo que son 420 caballos de potencia que normalmente tiene el GT4, él compitió con el auto en 300 caballos y el auto tenía 150 kilos de lastre. En esa configuración eran 3 autos nomás de GT4, así que básicamente no competía contra nadie. Y después competía contra los otros, no sé, creo que eran como 20 autos, que ya sí era la categoría oficial de GT4, pero con el auto normal, con los 400 y pico caballos de potencia, que cambian dependiendo del auto, para los que no saben. Así que esto. Lo único que hay que aclarar es de que Max, técnicamente, para obtener la licencia A, tenía que competir al menos en una carrera oficial 14 vueltas en total con al menos 2 autos. El plan original era que Max compita con los 2 Porsche GT4 del equipo, ¿no?, con el que compitió en este fin de semana, pero como el viernes tuvo un problema en la clasificación, el segundo auto solamente pudo competir con uno solo de los autos, con el que hizo las 14 vueltas. El plan original era hacer 7 y 7, hizo 14 con un auto. Como el auto es el mismo, le dieron la excepción de que, ok, está bien, corriste con un solo auto, así que te damos igual la licencia A. Beneficios de ser Max Verstappen, ¿no? De ser 4 veces campeón del mundo de la Fórmula 1. Hacen excepciones. Sí, lo cual obviamente es completamente merecido. ¿Cuál es el objetivo de Max Verstappen? Correr las 24 horas en junio del año que viene. ¿Qué hace ahora que ya oficialmente tiene la licencia A? Y básicamente puede competir en la NLS cuando quiera. La próxima carrera de la NLS es el 27 de septiembre. Así que quizás entre Bakú y entre la siguiente carrera, entre Singapur, Max justo en ese fin de semana que no hay Fórmula 1 compita. Puede competir con lo que quiera. Básicamente en Nürburgring hay, no sé, son como 10 categorías. Porque tenés TCR, que son autos de tracción delantera, tenés GT4, tenés Porsche Super Cup, tenés autos Copa que son distintos también de tracción delantera, tenés los GT3, tenés los GT4, tenés el famoso Lancia Sandero, que siempre está por ahí dando vueltas a 150 km por hora. Si no conocen la historia del Lancia Sandero, por favor vayan a verla, es una gran historia. Y esto es lo hermoso de la NLS, ¿no?, que tienen las historias como los 4 boludos que compiten todos los años con un Sandero. Así que nada, es impresionante ver competir esto. Esperamos de que Max corra lo antes posible, así podemos meter más gente en el mundo de las carreras de resistencia, que es lo que a mí personalmente más me apasiona del automovilismo. Obviamente la Fórmula 1 es Fórmula 1, pero la resistencia es la resistencia también. Es un deporte aparte prácticamente. Lo único que comparten es que son autos con 4 ruedas, ¿no? Así que 27 de septiembre la próxima carrera, veremos si compite, y si no, en algún momento competirá. La NLS son como 6 o 7 carreras al año, y obviamente la más importante son las 24 horas en junio, que es la 2026, que es el objetivo de Max. ¿Algo más que agregar, Manu? Sí, no, solamente que no se llama Max el muchacho ahora, ¿no? Se cambió el nombre para esta categoría en particular. Franz, no, ahora ya sí es Max. Franz ya pasa la historia, ya no es más Franz. Lo mataron, era tan joven. Que en paz descanse. ¿Cuál es el apellido? Franz Hermann, ¿no? Franz Hermann. Sí, no, ahora sí alemán, compite. Ahora sí compite como Max Verstappen, ya no se necesita esconder más. Ya todo el mundo sabe su secreto. Y cuando era Franz también, pero bueno. Sí, pero se había filtrado un poquito. Me pregunto por qué. Lo que tampoco es un secreto son las discusiones que están teniendo ahorita en la FIA con los diferentes fabricantes de motores, Martín, para hacer cambios en la regulación de motores que se viene ahora después de este set de 2026. Tenemos ahora el potencial regreso de los motores V8. ¿Qué decir de esto? Sí. Pues bueno, básicamente tenemos a Sulayem buscando popularidad. Por otro lado tenemos un reglamento que no ha empezado y se ha complicado bastante, que es el tema de hacer una motorización 50-50, 50% motor de combustión interna, 50% eléctrica, en la que aparentemente los fabricantes todos, excepto Mercedes, según declaraciones, han tenido inconvenientes en ese desarrollo, que es una unidad de potencia muy, muy, muy compleja, pero que, aunque es muy compleja, atrajo a fabricantes externos, como lo son Cadillac, como lo es Audi, que se vinieron a la Fórmula 1 atraídos por esa electrificación en gran medida de la Fórmula 1, y es porque el mercado de automóviles a nivel mundial apunta hacia la electrificación en cierta medida,
o en su totalidad. Entonces, claro, de hecho, esta- perdón que te interrumpa, pero Honda, recordemos de que hace 2 o 3 años se hablaba de que se querían ir de la Fórmula 1 y es por eso, ¿no?, de que Red Bull salió a buscar a Ford, pero después decidieron quedarse y pasar con Aston Martin por los motores que se vienen el año que viene, por la electrificación. Entonces, incluso motores que están hoy en día buscaban o querían este cambio que se viene el año que viene. Pero ¿qué es lo que pasa, Manu? Acá es donde viene lo interesante. claro, es lo interesante. Entonces, lo que está proponiendo ahorita la Fórmula 1 es un V8, pero no un V8 convencional, sino un V8 que funcione con combustibles ¿cómo es que se llama? Sí, Combustibles sostenibles. Sostenibles, Sí, claro. combustibles sostenibles para este año. Y sí van a tener un toque de electrificación. Entonces, eso fue lo que cambió en la propuesta que se hizo actualmente. ¿Qué es lo que pasó? Sentaron en una mesa en Londres a los diferentes fabricantes, pero fue una conversación, básicamente una conversación preliminar, en la que se está tanteando el terreno para llevar a cabo esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Dependiendo de qué tan buena o tan mala sean las carreras del año que viene, sea este set de regulaciones que se nos viene, eso va a acelerar o va a frenar cuando se va a introducir esto, que puede llegar tan pronto como 2029 o tan tarde como 2031. Claro, que es acá donde realmente se tiene que hacer la discusión de que ahora no se puede tomar la decisión. Hay equipos que quieren cambiar estos motores lo antes posible y cambiar a los V8 como decías vos. 2029 es la ventana más corta. ¿Qué es lo que pasa? De que también se había acordado que en 2031 es el próximo cambio completo de set de regulaciones como el que vamos a tener ahora en 2026, ¿no? Que cambia completamente el auto. Entonces hay constructores de motores de que no quieren hacer el cambio antes de 2031 por el cambio de regulaciones. Y encima algo en particular que creo que no mencionaste es de que los motores que vamos a implementar a partir del año que viene creo que van a ser los motores más caros de la historia de la Fórmula 1. Y el costo de desarrollo de estos motores. No, claro, entre el Una desarrollo y el mantenimiento y la construcción de los motores que se vienen son gastos muy altos, no solamente para los constructores, sino para los equipos clientes. Entonces tenés los equipos clientes presionando por el cambio lo antes posible en 2029. Tenés equipos de que se tienen confianza y quieren estirarlo lo más posible hasta 2031, probablemente Mercedes, para ganar más campeonatos. Tenés equipos que están en el medio, que es como, mirá, para mí 2030 tiene sentido. Pero la realidad es que esto no lo vamos a saber hasta que tengamos al menos 1 o 2 años con estos motores, ¿no? En 2026 y 2027. Así que se viene mucho humo, se vienen muchas discusiones. Pero lo que sí podemos decir ya con bastante confianza es de que es cuestión de tiempo para que vuelvan los motores V8. Creo que me siento cómodo diciendo que vuelven los V8. Sí, ya está sobre la mesa y recordemos algo. Aunque el set de regulaciones cambia en 2031, normalmente eso se sabe con muchísima anticipación. Normalmente se sabe con 4 o 5 años de anticipación lo que va a ocurrir en el siguiente set reglamentario. Lo que está pasando ahorita se venía discutiendo desde 2021, 2022, cuando apenas estábamos entrando en la era de efecto suelo. Ya sabíamos cuándo iban a cambiar las unidades de potencia. Entonces es normal que sea este o el año que viene, el año en el que vamos confirmado ese regreso de los motores V8. Que a mí me agrada, a mí me atrae, porque creo que si queríamos electrificación, ahí está la Fórmula E, la pueden ir a ver. Fórmula 1 debería ir por otro camino distinto, porque si no vas a terminar que con 2 Fórmula E al final, si lo que quieres es electrificar todo. Creo que hay alternativas que pueden explorarse en la Fórmula 1 y que pueden hacer el deporte más atractivo, sobre todo por el tema de que es un deporte que tiene ya más de 15 años cuidando los costos, a diferencia de lo que hacían previamente a esa era, y el desarrollo de un motor V8 un poco más convencional pudiese ser una clave para reducción de costos, justamente. Claro, creo que la prioridad es eso, reducción de costos. Yo también quiero ser cauto, esto voy a aclarar. Si vuelven los V8, no se esperen esos gritos de V8 que teníamos en 2008, 2009, 2010, porque probablemente como van a seguir siendo motores híbridos, ya sea que la batería aporte 10% como el KERS, ¿no? Que no sé si te acordás el primer KERS que eran 70 o 80 caballos de potencia. Algunos equipos quieren un poquito más de presencia de la batería, se habla de un 20-30%. Sea el porcentaje de batería que sea, va a ser un motor híbrido, va a tener parte eléctrica, entonces eso te cambia la naturaleza del sonido, así que eso va a sonar probablemente más fuerte que los V6 porque es un V8, tiene más cilindros, va a ser más grande, pero no se esperen esos gritos de super agudos que históricamente se relacionan con la Fórmula 1. Así que para bueno, cerrar, creo que una ventaja que pudiese tener este tipo de motores es que sería, creo que, la única forma de reducir un poco el tamaño de los autos que son de este tamaño, porque la unidad de potencia es gigante claro, en comparación a las que teníamos previamente. Entonces eso puede ser un paso a favor
de reducir el tamaño de estos autos que han crecido tanto que ya son como el doble o triple de los autos que teníamos en la antigua Fórmula 1 de los 80, 90, 70. De hecho, se habla de que el objetivo de los autos para 2031, con los motores nuevos y ya todo, sea cuando se implementen los motores, es de que se vuelvan a pesar en el rango de los 650 kilos, ¿no? Que es más o menos lo que pesaban los autos de la era Schumacher, de los 90, de los 2000. Como contexto, en este momento los autos pesan 800 kilos, entonces se busca reducir el costo, se busca reducir el tamaño y el peso de los autos, se busca reducir el tamaño de las baterías y de la planta eléctrica del motor. Así que esto, se viene una nueva generación de autos, van a volver los V8, es simplemente cuestión de cuándo, y eso lo vamos a ir escuchando a lo largo del año que viene, en el peor de los casos 2027, ¿no? Que es cuando ya sí o sí deberíamos de saber cuándo se hace el cambio para los nuevos motores y las especificaciones de los motores nuevos. Perfecto. Y bueno, ¿por qué no pasamos ahora a hablar un poco de cómo están los campeonatos, que no lo hablamos la semana pasada, Martín, de pilotos y de constructores? Vamos con los pilotos primero, con el campeonato de pilotos, que es el en el que hay un poquito de pelea al menos. Vamos, tenemos una pelea entre comillas entre Piastri y Norris. Está Piastri primero con 324 puntos y segundo Norris con 293, que necesita empezar a descontar urgente porque quedan, ¿cuánto? 8 carreras, no queda mucho. Hay pelea, es recuperable para Lando, pero necesita empezar a ganar, ya, urgente. Correcto, luego después tenemos de nuevo Max Verstappen, que parece estar en la pelea porque con el último paquete de actualizaciones que trajo Red Bull en Monza se vio que resucitó la marca y parece darle de nuevo la chance a Max de pelear en un circuito, sobre todo en circuitos rápidos como lo puede ser Bakú. Sí, bueno, después tenemos a Russell con 294 puntos, Leclerc con 163, Hamilton con 117, y es acá donde tenemos la primera ventana, ¿no? Que del séptimo para atrás es como otra pelea aparte. Albon con 70, Antonelli con 66. Bueno, y ahí es como que se termina, ¿no? El top 8, porque después de Hadjar para abajo ya hay como una brecha mucho más notable. Correcto. Y bueno, ya luego tenemos... tenemos entonces a Hadjar en el P9, tenemos luego a Hülkenberg con 37, Stroll con 32, Alonso con 30, Ocon con 28, Gasly y Lawson con 20, luego tenemos a Bortoleto con 18, Berman y Sainz con 16, y cierra la tabla Yuki Tsunoda con 12 puntos, y luego tenemos a Colapinto, que no ha logrado puntuar este año con ese Alpine. Está muy peleado el campeonato en las últimas posiciones, porque tenemos a todos los equipos de la parte de atrás de la parrilla que están pudiendo meter a sus autos en puntos, tanto en circunstancias fortuitas como por mérito propio con ritmo de carrera, por las actualizaciones que han estado trayendo, como es el caso de Sauber, como es el caso de Racing Bulls. Me da gracia que en la captura que pasaste Duhan ya no tiene foto, ya lo borraron de la parrilla. Pobrecito. ¿Quién era ese? Ya no se acuerdan. Pobre australiano. Y bueno, campeonato de equipos, campeón del mundo de la Fórmula 1 con 617 puntos McLaren. Segundo Ferrari con 280. Manu, qué asco la ventaja. Sí. Bueno, de hecho vamos a hablar de eso porque esto implica que tenemos a McLaren que se puede, y lo más probable es que lo sea así, llevar ya el campeonato ahorita en Bakú. ¿Qué es lo que tiene que hacer McLaren para llevarse el campeonato en Bakú? Sacarle 9 puntos de ventaja a Ferrari, lo cual pueden hacer muy fácilmente con un 1-2. Así que es muy probable que veamos coronarse a McLaren ahorita en Bakú este fin de semana. Este sería, creo, no tengo el dato, pero por memoria, va a ser la coronación de un equipo de constructores más anticipada de la historia de la Fórmula 1, probablemente. Una de las más, sí, una vez más anticipada, no sé si la más anticipada, no busqué el dato, pero sí, ahorita básicamente es el momento en el cual probablemente vayamos a ver a McLaren hacerse campeones. Sí, y bueno, después tenemos, como decías vos, Ferrari con 280, acá sí hay pelea, tercero Mercedes con 260 y cuarto Red Bull con 239 puntos, que con la mejora de Max Verstappen Racing Bulls Team puede pasar cualquier cosa. Sí, está lo único que volvió faltaría a entrar es que en la conversación por el segundo lugar. Claro, faltaría que Tsunoda empiece a sumar puntos, con dos ¿no? pilotos. Porque, sí. Bueno, lo mismo que le pasa a Mercedes. Claro, lo mismo que le pasa a Mercedes con Antonelli, exacto. Sí. Y luego tenemos a Williams, que está en el quinto lugar, que se vio amenazado, pero luego como que volvieron a la pelea en la carrera pasada, que está a 86 puntos, Aston Martin tiene 62 y Racing Bull 61, con Sauber ahí mismo nada más con 55. Haas 44 y los que sí no están en la conversación son Alpine, a menos que logren un podio milagroso como el de Brasil 2024, cosa que se ve bastante improbable como
como se ve el auto en este momento. Pero hay mucha pelea en el grupo medio de Aston Martin, que está sexto, a Haas, que está noveno. Cualquier eventualidad muy loca que ocurra en una carrera que termine por darle más puntos de los que estaban en el libreto a uno de estos equipos puede cambiar completamente cómo va a terminar el campeonato del sexto lugar hacia atrás. Claro, es que justamente lo que le pasó fue de que, como decimos, Racing Bulls con el podio de Hatcher, Sauber con el podio de Hülkenberg, están ahí en la pelea junto con Aston y Williams, que tienen los puntos que tienen simplemente por consistencia. Entonces, no te digo de que Haas va a tener un podio en esta carrera, pero tranquilamente va a haber carreras donde van a sumar puntos los dos. Lo mismo va a pasar con Sauber, lo mismo va a pasar con Aston Martin. Entonces, está para cualquiera, puede pasar cualquier cosa en esa pelea del medio. Y lo que sí que espero que pueda pasar cualquier cosa es en el campeonato de predicciones, Manu, porque no estamos tan lejos y hay pelea. ¿Cuántos puntos tenías vos? Porque yo no me acuerdo cuántos puntos te quedan a vos. Yo tengo 97.5. Yo estoy en 88.1. Yo estoy en 88.1. No me olvido, no te voy a regalar. No, punto 1. 5.5. Hay menos de 10 puntos de ventaja. Y voy a tratar de recortar esta semana con las predicciones, Manu. ¿Por dónde arrancamos con las predicciones? Vamos a arrancar de atrás hacia adelante. Vamos a arrancar desde el último lugar. Bueno, pole position primero y después vamos con carrera, ¿no? Pero Dale. pole position. Pole position, yo lo tengo en la pole position a Charles Leclerc. Es el piloto con más pole position en Baku. Viene de tener 4 pole position seguidas. Es un piloto al cual le va muy bien esta pista. Ya sé de que Ferrari no tiene el mejor auto de la historia. Probablemente en este momento sean el segundo o tercer mejor auto, dependiendo de la pista. Veremos. Pero yo creo que Charles va a sacar magia. Así que yo lo veo en la pole position. Cruzo los brazos, toco madera. Lo que sea necesario, ¿no? Ok, Manuel, yo tengo por aquí en la pole position a Lando Norris. Un poquito más Hoy predecible. Sí, fue más conservador en mi predicción. No sé si te acuerdas de eso, no lo discutimos, pero el año pasado surgió la polémica del mini DRS de McLaren. De McLaren Acá que empezó terminó todo por darles una ventaja y justamente en las rectas más largas es donde se ve la ventaja de ese tal mini DRS. Entonces nada, tengo a Lando Norris en la pole position. Ahora sí, para la carrera, ¿a quién tenemos de último? Yo último lo tengo a Kimi Antonelli porque, a ver, esta pista lo que tiene en particular es que alguien se la va a poner en el fin de semana. Es imposible que ningún auto tenga contacto. Totalmente de acuerdo. Y hay que decirlo, Kimi Antonelli no viene rindiendo como se esperaba, así que para mí va a ser el primero en ponérselo en esta pista y lo veo el último. Yo creo que el primero en ponérselo en este caso va a ser Lance Stroll y visualizo lo mismo. Vamos a tener pilotos fuera de la carrera y creo que en este caso pudiese ser Lance repitiendo hazaña en Baku. Ojo con Lance, que recordemos de que es un piloto del cual claramente choca y ha tenido choques en Baku, justamente con el Aston Martin en aquella carrera donde pasó lo del freno de Hamilton. Pero también acá tuvo, creo que tuvo su primer podio. Fue su primer podio, ¿no? Claro, fue en Baku y a las 2 o 3 semanas en Canadá, entonces conoce la pista, le va bien en la pista. Está bien de que eso fue en 2017, que hoy en día es prehistoria humana, ¿no? Pero veremos cómo le va. Posición Colapinto. Ok. Aquí lo tengo 14 Colapinto. Yo le tengo 16. Porque, hay que decirlo, Hay motor y no hay motor. No hay motor, claro. Esta pista lo que tiene en particular son dos cosas. Una, es súper larga y la diferencia de pace entre un auto, entre un equipo y el otro es muy notoria. Tipo, muchas veces hemos visto 2 segundos de distancia entre el primero y el último, ¿no? Acá no creo que pase lo que venimos viendo de que son 15 autos en 3 décimas. Esta es una pista donde se nota mucho la diferencia de ritmo entre cada auto. Van a estar más cerca que en otros años seguro, pero sí se va a notar mucho la diferencia de pace. Dicho eso, el Alpine no es un auto rápido, así que es muy difícil imaginarse al Alpine peleando por los puntos acá en Baku. Sin embargo, yo creo que siendo el primer circuito donde tuvo puntos, donde tiene mucha confianza, comienza ese regreso de Colapinto y algún milagro va a sacarle el auto en este fin de semana, por eso lo pongo P14. Predicción loca, Martín. Predicción loca. Hay al menos 3 safety car, virtual safety car o bandera roja. Yo creo de que va a haber acción para rato. Y esto ya no es parte de la predicción, pero no me extrañaría que terminen 12 o 13 autos la carrera, porque tenemos muchos rookies. Va a haber peleas por posición, a pesar de lo que dije de los autos, del ritmo. Va a haber pelea por posición, así que me veo venir caos total en este Baku. Ok, y bueno, en mi caso la predicción loca es que vamos a tener a ambos Saubers en los puntos. Es un circuito que pudiese pasar esa locura. Sí, además los motores Ferrari se los vio muy potentes en Monza, así que no me extrañaría que estén ahí peleando por los puntos los dos.
Claro, ahora sí vamos a la realidad, vamos al podio. Podio. Tercero lo tengo a Charles Leclerc. Por más de que lo vea ganando la pole, hay que ser conservador en la carrera, el McLaren es intocable. Segundo lo tengo a Norris. Y ganador del Gran Premio sí lo tengo a Oscar Piastri. Creo que esta es una pista donde Oscar le sienta bien. El año pasado, ¿no?, ya tuvo ventaja por sobre Lando, así que lo veo ganando cómodo acá. Segundo Norris y tercero Leclerc. Exactamente el mismo podio, tercero Leclerc, segundo Norris y primero Oscar Piastri. Pero creo que pudiese no estar Leclerc allí, sino a lo mejor un Max Verstappen, Sí, yo viendo cómo estuvo el Red Bull en la carrera pasada. Me tenté mucho ponerlo a Max porque la velocidad punta del... De hecho, pensaba que lo ibas a poner a Max, pensaba seguro que lo ibas a poner a Max. Estuve ahí nomás. El tema es de que Charles es tan bueno acá, de que de verdad lo veo sacando ventaja. Además de que creo de que sigue conservando mejor neumáticos la Ferrari que Red Bull. Y es algo a tener en cuenta acá en esta pista. No es una pista que no digo que es completamente abrasiva para los neumáticos, pero tenés que saber gestionarlo y mantenerlos en la ventana de temperatura es muy importante porque básicamente tenés 2,5 kilómetros, 3 kilómetros de recta y después curva. Entonces la capacidad de que el neumático entre en temperatura rápido entre el sector 1 y 2 para tener velocidad en sector 2 y 3 es muy importante, y creo yo de que Ferrari tiene un poquito de ella ahí y esperemos de que eso se transforme en ritmo extra de carrera para ganarle básicamente el mano a mano que va a ser entre Leclerc y Verstappen, ¿no?, por SP3, por ese podio. Muy probablemente. Entonces, bueno, esas son las predicciones. Este fin de semana, hablemos un poquito entonces de los horarios. Tenemos solamente Fórmula 2 y Fórmula 1, ¿no? Sí, correcto. Tenemos solamente Fórmula 2, Fórmula 1. Horarios bastante europeos, pero no igual a lo que tenemos siempre, ¿no? Es un poquito más tarde de lo normal, creo. Ah, no, perdón, más temprano, me corrijo, es al revés, es más temprano, sí. Porque están más al este, sí. Hay como 2 horas de diferencia entre Europa normal y Azerbaiyán. Bueno, de hecho, Azerbaiyán está en el límite, ¿no? Entre Europa y Asia. Sí. Tenemos entonces práctica 2 aquí en México a la medianoche del día viernes, práctica 1 de la Fórmula 1 a las 2:30 de la mañana, clasificación de la Fórmula 2 a las 4 y la práctica 2 de la Fórmula 1 a las 6 de la mañana. Acá arranca bastante temprano la acción. A las 3 de la mañana tenemos los libres de la Fórmula 2. A las 5:30 de la mañana los libres 1 de la Fórmula 1. 7 de la mañana clasificación de la Fórmula 2. Y 9 de la mañana los libres 2 de la Fórmula 1 en el viernes. El sábado tenemos práctica 3 a las 2:30 de la mañana de la Fórmula 1. La Sprint Race de la Fórmula 2 a las 4:15 de la mañana. Luego tenemos la clasificación de la Fórmula 1 a las 6 de la mañana. Acá tenemos los libres 3 a las 5:30 de la mañana, carrera sprint de la Fórmula 2 a las 7:15, después tenemos la clasificación a las 9 de la mañana, solamente 3 sesiones, ¿no? La verdad es de que es extraño que vuelva a la Fórmula 3, pero lamentablemente ya terminó el Mundial, creo que queda Fórmula Academy allá por Vegas y eso, así que eso, tenemos solamente Fórmula 2 y Fórmula 3, 5:30 los libres de la Fórmula 1 y a las 9 de la mañana la clasificación. Y bueno, aquí tendremos que madrugar en México el día domingo porque tenemos la carrera larga de la Fórmula 2 a la 1 de la mañana y el show principal de carrera de la Fórmula 1 es a las 5 de la mañana. Acá es un poquito más cómodo, no la Fórmula 2 es a las 4 de la mañana, suerte viéndolo en vivo, pero la carrera de la Fórmula 1, el Gran Premio de Azerbaiyán, arranca a las 8 de la mañana, ideal para levantarse, comprar unas facturitas y tomarse unos mates, viendo, esperemos que Colapinto peleando por los puntos, o estoy siendo demasiado optimista. Yo no descartaría nada, aquí puede pasar de todo. Los safety car están a la orden del día, puede pasar cualquier cosa. Solamente Franco tiene que recordar quién es. Hay que sobrevivir. Creo yo de que la prioridad de acá es sobrevivir, básicamente, evitar los muros y dejar que el resto se maten. Suele ser lo que se hace en Baku. A ver si recuerdas cómo terminar esta frase. Para llegar primero. Primero hay que llegar. Primero hay que llegar. Y con eso nos despedimos. Like and subscribe. Y nos vemos en el post-Baku. Llegamos al final del episodio. Impresionante. El mejor cierre de capítulo. Absolute Cinema. Ya está. Este es el techo. Este es el techo del podcast. No superamos esto nunca más. Así es.